Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de Arduino. En este capítulo os voy a enseñar a comprobar la tensión de un LED, también llamado diodo, con un multímetro. Los componentes que vas a necesitar para seguir esta práctica son los siguientes: una placa Arduino, un multímetro, un LED de color rojo, otro LED de color verde, lo vamos a añadir así, vienen todos como rojo, y aquí tenemos que especificar el color verde. Y otro amarillo. Después utilizaremos una resistencia de 220 ohmios, la añadiremos así, con resistencia. Aquí ponemos 220 ohmios y otra de 10.000. Entonces ponemos aquí 10k ohmios. De esta forma. Los colores, fíjate que puede ser que no coincidan con tus resistencias. Si tienen 5 bandas, no coincidirán con estas, porque estas resistencias son de 4 bandas, pero al final es lo mismo. Simplemente cambia el código de color. Lo podéis comprobar con la calculadora de resistencias que os mostré en un capítulo anterior. Además necesitaremos una placa de conexiones y una serie de cables. En esta tabla puedes ver los rangos típicos de voltaje que tienen los LEDs. El rango de trabajo o tolerancia, en voltios, que ves en la tabla es el rango seguro en el que puedes operar con el componente. Estos rangos son generales, pueden variar según el fabricante, el tipo de diodo, etc. Pues en resumen, estos rangos son los valores en los que debemos mantener los LEDs para alargar su vida útil. Si la superas podrías fundirlos. Y aquí entrará en juego lo de las resistencias, ya que Arduino, en la mayoría de sus pines, nos da 5 voltios. Entonces este voltaje es incompatible de manera directa con los voltajes que necesitan los LEDs. Para poder medir el voltaje que recibe un LED en un determinado circuito, nos interesa saber las dos partes de conexión que tiene, el cátodo y el ánodo. El ánodo es la pata más larga. Se utiliza para la parte positiva. Y el cátodo es la parte más corta. Se utiliza para la parte negativa. En la representación de Tinkercad tenemos el ánodo aquí, con la pata doblada, y el cátodo aquí. Entonces positivo y negativo. Pasemos a conectar uno de estos LEDs. Para que funcionase no necesitamos ni siquiera una placa Arduino, pero puesto que estamos en un curso de Arduino, te voy a enseñar a hacerlo con esta placa. Lo podrías hacer con una pila o batería. Pues nos faltaría por aquí esa placa de prototipos. Voy a poner una mini. Para esta práctica no necesitamos nada más grande. Si solo tienes una placa, como esta por ejemplo, la puedes utilizar perfectamente. No hace falta que sea mini. Simplemente acuérdate de cómo funcionaban todas estas cosas, las pistas, los buses, etc. En esta mini placa no tenemos buses, pero el resto de cosas funciona igual. Tenemos estas pistas que están conectadas, el canal central y más pistas por aquí. Coloquemos esto por aquí y vamos a enviar 5 voltios a una de las pistas para alimentar esta placa. Tenemos aquí el pin de 5 voltios. Voy a acercar un poco más. Ahí se ve bien. Y lo vamos a colocar de aquí hasta aquí. El color del cable lo vamos a dejar rojo. Normalmente se pone para el positivo rojo y para el negativo negro. Aunque también para el negativo muchas veces se pone azul. Después vamos a GND, tierra o negativo. Y vamos a llevar el cable hasta aquí. Lo podemos conectar de diferentes formas, pero te lo voy a dejar de una manera bastante ordenada. Aquí tenemos la parte positiva que alimenta esta pista con 5 voltios y por aquí tenemos la conexión negativa que va a llegar hasta esta pista de aquí. Y esto lo voy a hacer para colocar la resistencia por en medio. Seleccionamos esta resistencia, la de 220, y la colocaremos de puente por aquí, para llegar de esta pista hasta esta. Seleccionamos el LED de color rojo, lo vamos a poner por aquí
y hay que girarlo, porque la parte positiva está aquí. Pues hacemos clic en este botón de simetría o espejo o pulsamos la tecla M. Con esto gira hacia el otro lado. Por lo tanto, aquí ya tenemos la alimentación positiva en el ánodo con la resistencia pasada y por aquí la negativa, que vamos a poner de color negro, así, para que se vea más claro. Ahora el LED debería encenderse. Vamos a probarlo. Estupendo, está funcionando. Con el multímetro en la posición tensión continua hasta 20 voltios, lo que ves en la imagen, vamos a conectar a ciertos pines de la placa de conexiones. Para esto lo que tenemos que hacer es venir a la parte positiva, esto representará el cable positivo que tienes en el multímetro, el de color rojo, y lo vas a llevar hasta esta parte de aquí. Antes de hacer cambios tenemos que detener simulación. Si ves que no te deja editar, es por eso. Venimos, parte positiva por aquí. Llevaremos este cable hasta aquí. Está dentro de la pista del ánodo. Después de él. Esto lo pondremos en color rojo y este en color negro. Iniciamos simulación y a ver qué pasa. Ahí tenemos 2,02 voltios. Si lo mides en tu propia placa Arduino, seguramente no te salga exactamente 2,02 voltios. Es aproximado, pero estará aproximadamente sobre los 2 voltios. Y ahora, vamos a detener la simulación y nos iremos directamente para aquí arriba. A la pista en la que se supone que entran 5 voltios, como he explicado. Aquí, hasta la resistencia, están llegando en teoría 5 voltios. Vamos a comprobarlo, que sería lo que le llegaría al LED si lo conectásemos directamente con esta toma, sin la resistencia. Y la parte negativa es indiferente, que la pongamos por aquí arriba, la pongamos aquí abajo, da igual. Porque la parte negativa no tiene resistencia en este caso. Nos salen 5 voltios, que una vez más es una medida aproximada. Hemos visto que con la resistencia de 220 ohmios aproximadamente nos da 2 voltios hacia el LED. Pero ¿qué ocurrirá si le ponemos una resistencia mayor? Vamos a probar con esta de 10.000. La colocamos en lugar de la otra. Y este cable del multímetro lo podemos llevar hacia aquí abajo. Y ahora tenemos un voltaje mucho menor, 1,77. Y el LED puedes ver que está casi apagado. Ha perdido mucha intensidad. Y eso es porque con esta resistencia más grande reducimos más la intensidad. Para la práctica ya he preparado el multímetro y el circuito tal y como lo teníamos. Los cables del multímetro, estos dos de aquí, los tengo conectados por aquí, después de la resistencia. Por si no tienes unas agujas adaptadas para poder conectar el multímetro a los pines de la protoboard, puedes utilizar este invento que he hecho yo, puesto que yo tampoco tengo ahora mismo a mano. Utilizas unas bornas de este tipo, pequeñitas, y atornillas ahí los cables. Lo primero voy a conectar Arduino. Ahí tenemos el LED funcionando y vamos a comprobar qué voltaje le está dando en esta parte de aquí, pasada la resistencia. Nos lo llevamos esto a 20V y vemos que me está dando un voltaje de 2, más o menos lo que salía en Tinkercad. Ahora, lo que vamos a hacer es probar el voltaje por aquí, antes de la resistencia. Entonces, la parte positiva
del multímetro la conectaremos aquí, en la pista positiva, directamente donde en teoría le llegan los 5 voltios. Ahora pone 0 porque está la placa Arduino sin corriente, pero la alimento y ahí vemos que aproximadamente le da esos 5 voltios. Acabo de cambiar la resistencia, le he puesto una de 10.000 ohmios. Y por aquí he vuelto a conectar el multímetro, pasada la resistencia. Vamos a darle corriente. Y vemos que el voltaje es mucho menor. De 2 voltios ha disminuido 0,26. Y el LED, como puedes ver, está mucho más apagado. Bien, le he puesto un LED de color verde esta vez y he dejado conectado el multímetro por aquí con una resistencia de 220. La normal que necesitaríamos en este caso. Conectamos y vemos que el voltaje que llega es mayor. Pero fíjate que el voltaje está en la tabla de rangos que te he especificado anteriormente. Para un LED verde este voltaje está bien. Y finalmente probamos la conexión con un LED amarillo y 220 ohmios. Nos da un voltaje de 2,05, un poquito mayor al rojo. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, te agradecería un montón que lo apoyaras como puedas, para que siga subiendo muchísimo más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!